por el Frente de Todos. Recientemente asumiste y una de las primeras tareas que te tocó dentro de la Cámara bonaerense es debatir y aprobar la emergencia y después la reforma a la ley impositiva. ¿Cómo fue toda esta experiencia y qué saldo deja la sanción de esta reforma tributaria? Bueno, la experiencia fue muy fuerte, ingresar a tener estas discusiones donde realmente nuestro gobernador necesitaba de forma inmediata que se sancionaran ambas, primero declarar la emergencia y reconocer que había una emergencia, porque hasta el propio bloque de Cambiemos y Juntos por el Cambio no lo reconocía, donde se instaló por primera vez un diálogo muy fructífero al principio con la ley de emergencia, cosa que después no sirvió para lo que fue la ley de impositiva. Pero bueno, pudimos declarar ambas leyes y trabajar en profundidad para lo que es poner de pie la Argentina, más que nada la provincia, ¿no? La ley de emergencia cuenta con un montón de situaciones para poner a la industria en marcha, para poder ayudar a los colegios, la emergencia sanitaria, creo que hay un montón de temas económicos, fundamentalmente la emergencia económica, que se tenían que tratar y que respaldaba la ley impositiva, que por eso hizo tanto hincapié Axel Kicillof y que no salió como nosotros hubiésemos querido, ya que se perdió de recaudar 10.000 millones de pesos para la provincia. Ante este panorama volvimos a darnos cuenta que lamentablemente Juntos por el Cambio siguen ocupando las bancas para proteger a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. Y va a ser 2 años muy difíciles, y digo 2 años porque hoy por hoy siguen teniendo mayoría en el Senado. Esperemos que esto cambie en el 2021 porque necesitamos tener conciencia de que la provincia va a seguir estando en emergencia y que necesitamos reactivarla mediante las sanciones de leyes y que no sea un obstáculo la Cámara Alta de la provincia para poder llegar a tener las negociaciones suficientes y necesarias, más allá que a veces hasta se sentía una situación media extorsiva de no llegar a votar por determinados cargos públicos dentro de la provincia, como podía ser en el Banco Provincia específicamente, y creo que no estamos en condiciones de tener que bajar las discusiones a este tipo de terreno y nos sobran los argumentos para poder seguir legislando a favor del pueblo de la provincia y nos corresponde a nosotros de una responsabilidad legislativa, institucional, reconocer esto y ayudar para que justamente los que más tienen hagan un acto solidario, que encima son los que más se enriquecieron durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Este es el momento de empezar a poner desde esa ganancia en virtud del pueblo. Con estas modificaciones que realizó la oposición, el espíritu progresivo de esta ley quedó trunco, ¿no? Se intenta poder subsanar esto a la brevedad, con la ley de presupuesto. Exactamente. Sí. Esto, primero que quede bien en claro, y lo dijo nuestro presidente de bloque, Facundo Tignarelli, el otro día, que no habían presentado la parte de la oposición una sola modificación de artículo en beneficio de los que menos tienen. Todas las modificaciones solicitadas fueron para los grandes grupos concentrados económicos de comunicación, para el tema de los puertos, para el tema de los 200 terratenientes, se les está haciendo un descuento del 35% en la primera cuota. Nosotros decíamos el 20%, habíamos consensuado la baja de la quita el 25%, pero realmente el 35% que fue lo que salió aprobado, sinceramente te demuestra para quiénes están legislando. En breve van a ser obviamente otras leyes que tenga que ver el presupuesto y otras leyes por ahí de puertos o que tengan que ir involucrando a la legislatura para poner un poco más ordenada esta desigualdad que sigue existiendo, en la cual en realidad uno no quiere que los que más tienen se perjudiquen. Volvemos a lo mismo. Queremos una ley tributaria progresiva que significa que los que más tienen tributen más y los que menos tienen tributen menos. Es lo más igualitario que se pueda llegar a tener y lo que siempre se ha pregonado y nunca se había realizado. Creo que en comunicación nosotros estábamos muy centrados en explicarle a la sociedad cómo era la verdad y del otro lado teníamos impuestazo. Queríamos explicar que era un impuesto progresivo, queríamos explicar que a lo sumo se te aumentaban 5 cuotas de 500 pesos, queríamos explicar que en realidad la voluntad era de que el que menos tenía iba a pagar menos y por el otro lado teníamos impuestazo. Sí, nos falta llegar de forma impactante quizás a la sociedad con una palabra simple y concreta
pero también entendemos nosotros que lo que dijo también Axel Kicillof el día que hizo la Asamblea Legislativa cuando asumió, que basta hacer marketing político, necesitamos contenidos, necesitamos información fehaciente hacia la sociedad, y la sociedad creo que también tiene que hacer un mea culpa y un reconocimiento de que no se puede seguir llevando por los títulos que aparecen en la televisión. Queremos una provincia diferente, queremos una forma de hacer política distinta, y no con eslogans y no con títulos en los medios de comunicación ni en los diarios, sino con contenido político, con discusión política que se tiene que dar sin duda en el recinto, pero sin ningún tipo de mentiras y sin ningún tipo de pura espuma para tapar lo que realmente queríamos. Teníamos una ley impositiva absolutamente genuina desde el sentido de proteger al que menos tenía, y terminó siendo un impuestazo para la sociedad cuando en realidad era una falacia. Entonces ahí está por ahí nuestra herramienta que tenemos que modificar en cómo vamos a seguir comunicando para que estas mentiras no nos empañen el camino, porque nosotros tenemos un camino y un horizonte claro. No podemos dejar que esta neblina de mentiras nos obstaculice la visión. En realidad nunca estas políticas que vienen del consenso de Washington, de la década de los 90, del derrame, pudieron funcionar, ni el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional fueron nunca un instrumento para después derramarlo en la producción. Siempre fue endeudar para que terminen pagándolo justamente el pueblo. Acá hubo fuga de capitales, acá hubo desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en ANSES, acá hubo gente que blanqueó dinero y no tuvo consecuencias, gente que fugó dinero y no tuvo consecuencias, gente que endeudó al país y a cada argentino y todavía no tuvo consecuencias. Yo creo que a medida de poner blanco sobre negro dentro de la discusión política, y que no tengamos miedo, ¿no?, de decir las cosas como son, y que creo que es fundamental esta brecha, en realidad que la crean los que no quieren que se les toque sus propios intereses, porque en realidad la grieta existe hace 200 años y volvemos a lo mismo, los grandes terratenientes contra o enfrentados al pueblo trabajador, que es el que le crea y le da esa plusvalía, ese valor a su trabajo, y que reclama justamente un poco más de justicia dentro de lo que es este intercambio de poder, que siempre gana el que más tiene, lamentablemente. Entonces, bueno, creo que es fundamental que nos enfoquemos en eso, en que comuniquemos muchísimo mejor, porque las buenas intenciones la tenemos, la legalidad y la legitimidad del gobierno la tenemos, y lo que nos falta es justamente poder explicar mejor lo que queremos hacer en virtud de justamente el pueblo. Yo creo que va a haber unos 100 días muy importantes de gobierno nacional y provincial, con medidas urgentes que la sociedad lo va a visibilizar inmediatamente y va a recomponer este desbarajuste que nos dejó el gobierno Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, con muchas esperanzas de que todos estos temas que estábamos hablando, o en los primeros 100 días o antes de que terminen los primeros 365 días se tomen, pero que son fundamentales estas medidas de los primeros 100 días para poder ver un cambio estructural dentro de lo que es la política. Que la gente empiece a volver a acercarse a la política como la herramienta de transformación de su realidad, y creo que es fundamental el ejemplo que demos los políticos, el ejemplo que dé también, bueno, la Confederación General del Trabajo, la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras y la CTA, que creo que va a ser muy positivo, así que estoy muy esperanzada, porque hasta ahora sabemos que lo que estuvimos diciendo en campaña es lo que estamos cumpliendo, y por eso la gente nos votó y tiene la esperanza puesta en que la hagamos realidad, así que más temprano que tarde lo van a poder ver. Soledad Alonso, muchas gracias por recibirme. Muchísimas gracias, Laura, hasta luego.